Buenos días, nuestro tema a exponer es las adaptaciones metabólicas y el metabolismo de las proteínas. El día de hoy les vamos a exponer mi compañera y mi persona. Mi compañera Belén Torres y mi persona Alexandra Torres. A continuación. Bueno, vamos a empezar con una frase. La ciencia siempre será una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada. A continuación, mi compañera. Ya, yo les voy a hablar sobre el metabolismo de las proteínas. Durante la digestión, las proteínas se van a desdoblar en aminoácidos, a diferencia de los hidratos de carbono y de los triglicéridos, que estos se van a acumular en un tejido de reserva para poder utilizarlos en el futuro. Los aminoácidos se oxidan para la producción de ATP o para la síntesis de nuevas proteínas. El exceso de aminoácidos no se va a secretar ni por la orina ni por las heces, sino que se va a transformar en glucosa mediante un proceso denominado gluconeogénesis o en triglicéridos mediante un proceso denominado lipogénesis. El destino de las proteínas. El transporte activo de aminoácidos hacia el interior de las células corporales va a estar estimulado por dos hormonas, una que va a ser la insulina y otra que va a ser semejante a la insulina, la IGF. Poco después de la digestión, los aminoácidos se van a reagrupar y se van a formar las proteínas nuevas. Estas proteínas van a cumplir funciones como enzimas, van a intervenir en el transporte, aquí tenemos la hemoglobina, se desempeñan como anticuerpos, factores de coagulación como los fibrinógenos, hormonas, como les dije anteriormente, la insulina, y elementos contráctiles en las fibras musculares como la mioxina y la actina. Como sabemos, las proteínas también forman gran parte de la estructura corporal. Así que vamos a tener la queratina, la elastina y la queratina. El catabolismo de las proteínas. Durante el día se comienza a catabolizar gran parte de las proteínas y esta va a estar estimulada por el cortisol de la corteza suprarrenal. Las proteínas de las células desgastadas se degradan en aminoácidos como los eritrocitos y algunos de ellos se transforman en otros aminoácidos. Las uniones peptídicas se vuelven a formar y se comienzan a sintetizar proteínas nuevas. Los hepatocitos van a convertir algunos aminoácidos en ácidos grasos, cuerpos cetónicos o en glucosa. Las células del cuerpo se oxidan, van a oxidarse una pequeña cantidad de aminoácidos para generar ATP. Esto se va a dar mediante la cadena transportadora de electrones y el ciclo de Krebs. Antes que los aminoácidos se oxiden, deben convertirse en moléculas que sean capaces de intervenir en el ciclo de Krebs. Aquí tenemos la molécula, la acetilcoenzima A. Los aminoácidos deben perder su grupo amino NH2 mediante un proceso denominado desanimación. Esto va a producir amoníaco NH3. Los hepatocitos van a convertir el amoníaco, que es una sustancia tóxica, en urea, que es una sustancia relativamente inocua, que esta se va a secretar mediante la orina. El anabolismo de las proteínas. Aquí se van a dar la formación de nuevas uniones peptídicas para la formación de las proteínas y esta va a estar regulada por el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Algunas hormonas de crecimiento como la insulina, la hormona tiroidea T3 y T4, los estrógenos y la testosterona se van a encargar de la estimulación de la síntesis proteica. Como sabemos, las proteínas son muy importantes en nuestro cuerpo, por eso es muy importante la ingesta de esta en cantidades adecuadas, sobre todo en los años de crecimiento, en el embarazo y en la presencia de daño tisular, ya sea causada por una enfermedad o por un trauma. En nuestro cuerpo vamos a tener 20 aminoácidos, de los cuales 10 son aminoácidos esenciales. Esto quiere decir que estos aminoácidos tienen que estar presentes en nuestra dieta diaria, ya que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar la cantidad adecuada. Vamos a tener que 8 no son sintetizables por nuestro cuerpo, en los cuales tenemos la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanica, terotina, triptófano y la valina, mientras que tenemos 2 que sí van a ser sintetizados, como la argina e histidina, en cantidades insuficientes, sobre todo durante la infancia. Aquí tenemos dos tipos de proteínas, las proteínas completas y las proteínas incompletas.
Las proteínas completas van a ser aquellas que tengan la cantidad suficiente de aminoácidos y las podemos encontrar en la leche, en la carne, en el pescado y en los huevos. Mientras que las proteínas incompletas es todo lo contrario. Son aquellas que no tienen la cantidad suficiente de aminoácidos esenciales y las encontramos en el cereal, en las legumbres y en las legumbres de hojas verdes. En las moléculas claves de los procesos metabólicos, sabemos que en la célula vamos a encontrar gran cantidad de moléculas, pero vamos a tener tres que son esenciales, que son muy importantes, que es la glucosa 6-fosfato, el ácido pirúvico y la acetilcoenzima A. Vamos a comenzar con las funciones de la glucosa 6-fosfato. Cuando la glucosa ingresa al torrente sanguíneo, una sinasa se va a encargar de transformarla en glucosa 6-fosfato. Y esta puede tener 4 diferentes destinos. La una, que es la síntesis de glucógeno, otra que es liberación de glucosa a la circulación sanguínea, síntesis de ácidos nucleicos y glucólisis, la anterior. Ya. Entonces vamos a comenzar con la glucosa 6-fosfato. Está aquí. Ya. Cuando existe gran cantidad de glucosa 6-fosfato en el torrente sanguíneo, como esto sucede después de la alimentación, se va a comenzar a sintetizar en glucógeno. Esta es una manera de almacenamiento de los hidratos de carbono en los animales. Para que el glucógeno se vuelva a degradar en glucosa 6-fosfato, tiene que pasar por un proceso un poco diferente. El glucógeno se va a sintetizar y se va a degradar principalmente en lo que son los hepatocitos y en las células y fibras musculares. Luego tenemos la liberación hacia el torrente sanguíneo. Cuando la enzima glucosa 6-fosfato está presente, esta se va a desfosforilizar. Y una vez que la glucosa se separa de su grupo fosfato, se va a difundir hacia el torrente sanguíneo mediante los hepatocitos. Que los hepatocitos son células que se encargan de proveer de la cantidad suficiente de glucosa hacia el torrente sanguíneo. Luego tenemos la síntesis de ácidos ribonucleicos. La glucosa es una enzima que el cuerpo va a utilizar para lo que es la síntesis del ribosoma 5-fosfato. Este es un azúcar de 5 carbones. De igual manera, este nos ayuda a la síntesis del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico. Y mediante este mismo proceso nos ayuda a la síntesis de la NADPH, que es la nicotinamina adenina dinucleótido. Esta es una molécula donadora de iones de hidrógeno y de electrones para lo que son las reacciones de reducción. Ya luego tenemos la glucólisis. Una cantidad de ATP que va a ser producido por la célula se va a comenzar a sintetizar de forma aeróbica mediante la glucólisis y esto nos ayuda a la producción del ácido pirúvico. El ácido pirúvico es otra molécula que de igual manera es muy importante en lo que son los cruces metabólicos. Pásale 2 más. Ya. Entonces aquí tenemos la función del ácido pirúvico. Ya. Cada molécula de 6 carbones de glucosa va a producir 2 moléculas de 3 carbones de ácido pirúvico mediante la glucólisis. Si en este proceso existe la cantidad suficiente de oxígeno, se le va a conocer como una reacción aeróbica, mientras que si no existe la cantidad suficiente de oxígeno, se le conoce como una reacción anaeróbica. Este va a consistir en 3 procesos: la producción de ácido láctico, producción de la alanina y la gluconeogénesis. Regrésale 2 más. Ya, aquí tenemos el ácido pirúvico. Cuando no existe la cantidad suficiente de oxígeno en un tejido, como por ejemplo en la contracción del músculo esquelético o en la contracción del músculo cardíaco, una parte del ácido pirúvico se va a transformar en ácido láctico. Ya, este se difunde hacia el torrente sanguíneo mediante los hepatocitos y una vez que cumple su función se vuelve a transformar en ácido pirúvico. Luego tenemos la síntesis de la alanina. Los hidratos de carbono y las proteínas están estrechamente ligados a lo que es el ácido pirúvico y mediante el proceso de transaminación al ácido pirúvico se le puede agregar un grupo amino y de esta manera se forma lo que es el aminoácido alanina. Mientras que si ocurre lo contrario, en este proceso se le quita el grupo aminoácido, la alanina se vuelve a transformar en ácido pirúvico. Vamos con la gluconeogénesis. Ya, el ácido pirúvico y otros aminoácidos se pueden transformar en ácido oxalacético, que es este de aquí. Este es un mediador en el ciclo de Krebs y este también nos ayuda a la producción de la glucosa 6-fosfato. Pásale 3 más.
Ya, vamos con la función de la acetilcoenzima A. Esta va a tener tres: la acetilcoenzima A, la entrada al ciclo de Krebs y la síntesis de lípidos. Cuando va a existir una baja cantidad de ATP, pero existe la cantidad suficiente de oxígeno, el ácido pirúvico se va a derivar hacia reacciones que se encarguen de la síntesis de ATP. Ya, aquí tenemos el ingreso de la acetilcoenzima A hacia el ciclo de Krebs. Algunas moléculas tienen que transformarse en acetilcoenzima A para poder ingresar al ciclo de Krebs. Una vez que la acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs, aquí se va a oxidar y se va a producir lo que es el CO2. También se produce lo que es la nicotidamina adenina dinucleótido y la flavina adenina dinucleótido. Estas van a transferir electrones hacia la cadena transportadora de electrones y de esta manera se da la producción de ATP. Luego tenemos la síntesis de lípidos. La acetilcoenzima A es una molécula que también nos permite la producción de lípidos, como son los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y el colesterol. Ya, como el ácido pirúvico se puede transformar en acetilcoenzima A, los hidratos de carbono también se pueden transformar en triglicéridos. Esta es una vía metabólica que el cuerpo va a utilizar para retener los hidratos de carbono en un tejido de reserva de manera en forma de grasa. Gracias. Continuando con la exposición de mi compañera, vamos a continuar con el tema que es las adaptaciones metabólicas. La regulación de las adaptaciones metabólicas dependen del medio químico, tanto de las señales del sistema nervioso y el endocrino. También vamos a tener que si un individuo ingiere 4 comidas al día, el estado de absorción va a abarcar alrededor de 12 horas y las otras 12 horas va a corresponder a la media mañana, a la media tarde y la mayor parte de la noche. Esta va a corresponder al estado de posabsorción. También tenemos que el objetivo principal del estado de posabsorción es mantener un valor normal de la glicemia que es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Pásale, por favor. Vamos a tener las reacciones en el estado de absorción. Vamos a tener que son 8 reacciones. La primera, la oxidación del ATP. Esta se realiza mediante la glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Bueno, voy a explicarles esta, por favor. Quítale el tiempo. La oxidación de la glucosa para producir la ATP depende de la cadena transportadora de electrones, el ciclo de Krebs y la glucólisis. Vamos a empezar con la glucólisis. La glucólisis es la transformación de la glucosa en ácido pirúvico. Y vamos a hablar del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs vamos a obtener que el ciclo de Krebs es una serie de reacciones que comprenden la óxido de reducción, en las cuales participan las coenzimas NAD y FAD. La coenzima NAD significa bueno, NAD va a significar nicotinamida adenina dinucleótido y FAD va a significar flavina adenina dinucleótido. Esta va a provenir de la vitamina B12. También vamos a tener la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones realiza un proceso muy importante en la oxidación de la glucosa para la producción de ATP. Continuando con las reacciones del estado de absorción, tenemos el punto número 2,
En esta la glucosa ingresa en los hepatocitos para convertirlo en glucógeno. El punto número 3 tenemos que los hepatocitos derivan la mayor parte a las VLDLs que transportan lipoproteínas al tejido adiposo, en las cuales vamos a tener la diferencia entre la VLDL y la HDL. La VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad, estas son lípidos endógenos, y de ahí tenemos la HDL, que se le conoce como el colesterol bueno. Su alto nivel en la sangre va a disminuir enfermedades coronarias. Ya. Vamos a tener el punto número 4, que alrededor del 40% de la glucosa que ingresa en los hepatocitos se convierte en triglicéridos y el 10% se almacena como glucógeno. Como punto número 5, casi todos los lípidos que se almacenan en el tejido adiposo se utilizan para la reacción de síntesis. Como punto número 6, tenemos que los aminoácidos se disaminan en cetoácidos. Como punto número 7, los aminoácidos utilizados para la síntesis de proteínas ayudan a la formación de aminoácidos para la producción de ATP. Vamos a hablar del metabolismo durante el estado de posabsorción. En esta tenemos dos principios fundamentales, que son la oxidación y el almacenamiento. La oxidación de la glucosa para la producción de ATP y almacenamiento de las moléculas energéticas para transferir al tejido adiposo, al músculo esquelético y a los hepatocitos. Aquí está todas las reacciones que les expliqué. Vamos a hablar de la regulación del metabolismo durante el estado de absorción. Poco después de una comida, el péptido insulinotrópico dependiente de insulina, conocido como GIP, estimula las células betas del páncreas para que liberen insulina. También tenemos que los factores de crecimiento semejantes a la hormona tiroidea T3 y T4 estimulan a la síntesis de proteínas. El metabolismo, ahora vamos a hablar con el estado de posabsorción. Vamos a abarcar el metabolismo del estado de posabsorción. Alrededor de 4 horas después de una comida casi se completa la absorción de nutrientes en el tubo digestivo. El objetivo principal, como ya les había mencionado anteriormente, del estado de posabsorción es mantener una glicemia normal de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. También el sistema nervioso y los eritrocitos van a ayudar en el estado de posabsorción. La homeostasis de la glicemia. La glucemia predomina en la producción de ATP en el sistema nervioso, y el principal factor para la producción de ATP va a ser la glucosa. Los eritrocitos obtienen todo su ATP de la glucólisis de la glucosa, ya que carecen de mitocondrias y esta no va a desarrollar el ciclo de Krebs. Vamos a hablar del estado de posabsorción. Las reacciones que tienen son 9. La primera es la degradación del glucógeno hepático, la segunda la lipólisis. Como tercer punto también tenemos la gluconeogénesis a partir del ácido láctico. A partir del ácido láctico pueden formar glucosa y así producir ATP. También tenemos la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Grandes moléculas de aminoácidos se puede usar para producir ATP en el hígado. También tenemos la oxidación de ácidos grasos, la oxidación de aminoácidos, la oxidación de cuerpos cetónicos y la degradación de glucógeno muscular. La degradación del glucógeno muscular es el principal, ya que en esta se almacena la mayor parte de glucógeno cuando necesite compensar la pérdida de ello. Vamos a hablar de las reacciones del metabolismo durante el estado de posabsorción. El sistema nervioso regula el metabolismo durante el estado de posabsorción. Las hormonas que regulan el metabolismo son las hormonas antiinsulina. Ahí tenemos que las células alfas del páncreas secretan glucagón a mayor velocidad, mientras que las células betas del páncreas liberan insulina a velocidad lenta. Tenemos que las terminaciones nerviosas simpáticas también liberan neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina y la médula suprarrenal. Hay dos hormonas catecolamínicas que son la adrenalina y noradrenalina, que liberan hacia la circulación sanguínea para que participen en la regulación del metabolismo durante el estado de posabsorción. Tenemos que la adrenalina y la noradrenalina son potentes estimuladores de la lipólisis.
En esta parte también vamos a abarcar lo que es el ayuno y la inanición. Vamos a hablar del metabolismo durante el ayuno y la inanición, pero antes de eso vamos a abarcar el significado de ayuno e inanición. El ayuno significa permanecer sin ingerir alimentos durante muchas horas o pocos días, mientras que la inanición implica semanas, meses de privación de ingesta inadecuada de alimentos. De ahí tenemos que la reserva de glucógeno se agota poco después de comenzar el ayuno. El catabolismo de los triglicéridos almacenados y las proteínas provee energía durante semanas. La cantidad de tejido adiposo determina la supervivencia de un individuo sin ingerir alimentos. En el ayuno y la inanición, el tejido nervioso y los eritrocitos continúan utilizando la glucosa para la producción de ATP. En el primer día de ayuno, el catabolismo de las proteínas supera los 75 gramos diarios. También los aminoácidos viejos se usan para la gluconeogénesis, ya que ya no va a haber aminoácidos nuevos para la producción de ATP. Tenemos que en el segundo día los niveles de la glucemia se estabilizan y los niveles de ácidos grasos comienzan a elevarse 4 veces más de los valores normales. En esta, la mayor formación de cuerpos cetónicos en los hepatocitos nos indica que estamos en ayuno y la inanición. El valor normal de los cuerpos cetónicos es de 0.1 milimol por litro en la sangre. Los cuerpos cetónicos se usa como fuente de energía alternativa cuando estamos en el ayuno y la inanición, y en el día 40 de ayuno el catabolismo de las proteínas se va a reducir a 20 gramos. Acá podemos ver que el catabolismo de las proteínas superaba los 75 gramos diarios, y en el día 40 el catabolismo proteico se reduce hasta 20 gramos. Gracias por su atención.